Caminos y circuitos. Bueno, tantos caminos como circuitos nos resultan bastante intuitivos. Solamente tenemos que acostumbrarnos también a la definición formal. Como se imaginarían, por ejemplo, el camino de U a Z, un camino de U a Z puede ser ir atravesando los ejes de U, B, W, X y llegar hasta Z, o pueden ir dar lo que sea, dar una vuelta, lo que sea. Formalmente lo que se pide es que un camino es una sucesión de ejes. Por ejemplo, el camino que dibujamos recién sería el eje UB, y luego, por ejemplo, vamos para acá, entonces el siguiente es BW, y bueno, esto sigue. Y lo que nos pide es que el segundo nodo de este eje sea el mismo, el primero de acá, porque eso es un camino, necesariamente. Ahora el siguiente eje va a tener que arrancar con W, porque es un camino. Si no, serían ejes sueltos al azar, ¿no? Y acá tenemos dibujado, por ejemplo, el camino. Acá está V, después BZ, a ver, voy a dibujar este que está acá. V, BZ, ZX, XW, WB y BZ, por ejemplo. Ese es un camino. Y fíjense que acá puse el mismo, pero dado vuelta. No, este es un camino alternativo simplemente. Bueno, un camino alternativo distinto. ¿Qué pasa? No hay noción de sentido acá. Entonces yo, si bien dibujé esto, sí, como que hice así e hice así, no hay noción de sentido. Entonces a la vez puede ser ZB, BW, WX, XZ. Bueno, ya me varía. Tin, tin, tin. Bueno, y también puede ser al revés, tan, tan, tan y tan, así. Digamos, puede ir en ambos sentidos. Lo único que pide la definición de camino es que el último sea el mismo que el primero. Entonces vamos a dar vuelta. Voy a hacer un poco. Vamos a dar vuelta a este camino. Acá yo escribí este camino como V, BZ, ZX, XW, WB y finalmente BZ. Pero este mismo camino puede ser representado de la siguiente forma. Déjame pensar. BZ acá. Este acá. ZB, BB, lo que hice fue invertir los ejes y después dar vuelta al par de los ejes. A ver si me quedó bien. ZB, BW, WX. Fíjense que a cada par el último, bueno, ahí me quedó doble coma. El último nodo es el mismo que el primero del siguiente. XZ, ZB de vuelta y BU. Perfecto. Ese camino, estos dos caminos, en realidad son el mismo camino. Porque no hay sentido, no hay el par, como dijimos antes, el par de ejes es desordenado. No hay un nodo que viene primero. No es de U a B o de B a U. Es ambas.
Acá, ¿dónde tengo dos comas? Ahí está, ¿no? Bien. Muy bien. Bueno, como habrán visto, ese camino pasaba dos veces por la parte, la conexión BZ. Acá aparece ZB y acá aparece de vuelta ZB. O visto desde acá, BZ y BZ acá. Ese no era un camino simple. Un camino simple es un camino que pasa, que no hace eso, no pasa dos veces por el mismo vértice. Bueno, y acá decimos que también estos son caminos equivalentes porque no hay dirección. Circuito, bueno, lo mismo, es un camino, quiero decir, es igualmente intuitivo, es un camino, es decir, una serie de ejes en el cual el segundo nodo de cada eje coincide con el primer nodo del eje que le sigue, pero que además empieza y termina en el mismo vértice. Entonces fíjense que acá arranca en U y termina en U. Muy bien. Y circuito simple, de nuevo, es un circuito en el cual no se pasa dos veces por el mismo vértice. O sea, para eso necesitas tres vértices al menos. Vos podés hacer un circuito, vamos a copiar esto también. Vos podés hacer un circuito con dos nodos, por ejemplo. Este es el U y este es el B. Un circuito puede ser, supóngase que este es mi grafo, ¿no? Este que está acá. U con B y luego B con U. Y eso es un circuito. No es un circuito simple, no puedes hacer un circuito simple con dos nodos. Vas a necesitar un tercer nodo y ahí sí puedes hacer un circuito simple. V, W, W, U. Muy bien. Y si por ejemplo en vez de terminar acá diera una vuelta más, ya dejaría de ser un circuito simple. Muy bien. Sigamos hablando de circuitos y caminos. La noción de distancia, también bastante intuitivo. La longitud de un camino o de un circuito, los circuitos son caminos, es básicamente la cantidad de ejes que tiene. Entonces, un camino, si el camino es, por ejemplo, V, BW, la distancia es 2. Simplemente el número de ejes que hay en este conjunto. Ahora bien, perdón por confundir. Eso estoy hablando de la longitud. Todo lo que acabo de decir aplica a la longitud del camino. La distancia no se aplica, la distancia no se aplica a circuitos ni caminos, sino que la distancia es una noción que se aplica para distintos vértices. De distancia acá me confundí. ¿Cuál es la distancia de dos vértices? Bueno, ¿qué pasa? A ver, vamos a copiar esto. ¿Cómo estamos con el tiempo? Bien. Entonces, por ejemplo, para ir de U a Z, puedo tomar este camino. ¿Cuál es la longitud de ese camino? 1, 2, 3, 4. Listo. Longitud de ese camino, 4. ¿Hay un camino más corto? Sí, este. Y esa longitud es 2. Bueno, la distancia de U a B va a ser, obviamente, naturalmente, la longitud del camino más corto de U a B. En este caso es Z, no es B. Si no, no está definida. Puede ser
todo depende del camino que tome. Si no fuera el camino más corto, puede ser la longitud de este camino o la longitud de este camino. Pero no, es solamente la longitud del camino más corto. Y si hay un camino, si hay varios caminos más cortos, no importa, todos tienen la misma longitud, que va a ser en este caso de 2. Si por ejemplo existiera un nodo más acá, entonces la longitud de U a Z seguiría siendo 2. Y si existiera un eje acá, entonces este no sería el camino más corto, ni este sería el camino más corto. El camino más corto sería este, entonces pasaría a ser 1. Ya dijimos longitud, dijimos distancia. Una noción también formal es que la distancia de un nodo a sí mismo es nula. Y algo que también vamos a utilizar más adelante es que, como estamos con el tiempo, si hay dos ejes que no están conectados, como vimos acá, por ejemplo, que no se puede llegar acá, ¿cuál es la distancia de B a B? Es 0. La distancia de B a Z, ¿cuánto es? Si yo tengo este grafo. Y la de BX, B a W, bueno, decimos que la distancia es infinito. Es una definición. Como para poder darle una distancia a todo nodo de todo grafo, ¿no? Algo también intuitivo es que si hay un camino que va de U a W, esto tiene que estar así, de un nodo, del nodo U al nodo W, y ese tiene la longitud de la distancia de esos nodos, es decir, que es un camino, es uno de los caminos más cortos posibles, es el camino más corto posible, puede ser que haya varios caminos, pero todos van a tener la misma longitud, que es la distancia BW. Bueno, ese camino va a ser simple. De nuevo, simple que no pasa dos veces por el mismo vértice. También bastante intuitivo, porque si pasas dos veces por el mismo vértice, no estás... perdón, no sé, estoy variando. Acá. No, seguramente no estás haciendo el camino más corto, estás haciendo distancia al pedo. Bueno, como estoy con el tiempo, propiedades de la función distancia son desigualdad triangular, esa es la que está acá abajo, bastante intuitiva. La distancia del nodo U a B la misma que de B a U, también bastante intuitiva. Y bueno, también pueden leerla también, algo intuitivo. Finalmente, ¿cómo estamos con el tiempo? Ok, rápido la última propiedad, que va a resultar intuitiva, pero quizás no puede no ser obvia. Si hay un camino óptimo de U a B, va a tener la distancia U a B. Para todos los nodos que haya en el medio, Z, W, todos los que haya en el medio, por ejemplo Z y W, esos subcaminos, el camino de Z a W, también va a ser un camino óptimo que conecte a Z a W. Es decir, esto es como una subestructura óptima de la noción de caminos óptimos. Si vos tenés el camino óptimo de, por ejemplo, para llegar de U a Z, ¿no? Entonces, metido en el camino óptimo para llegar a U a Z, está el camino óptimo para llegar de B a Z, que es por acá. Y si tenías el camino óptimo para llegar a X, por ejemplo, también el camino de Z a X va a ser un camino óptimo, y el camino de B a X también va a ser un camino óptimo, que es por este. También está este camino, pero ambos tienen la misma distancia, 2, porque la distancia de B a X es 2, no importa el camino que vos tomes, todos van a tener longitud 2, ninguno va a ser más corto que eso. Y último, si se fijan, este camino, como no es óptimo este camino de U a I, no es el camino óptimo, el que está resaltado, tampoco pueden obtener un camino óptimo de B a I. Este no es el óptimo, este era el óptimo, y no está contenido.